Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Salud por el Bienestar. Eh, Mi nombre es Abigail Betana, estudiante de la nutrición, y hoy estoy con... José Miguel Machado, estudiante de terapia física. Y hoy les venimos a hablar de lo que es la prevención de la sarcopenia. Vamos a hablarles de qué es la sarcopenia en este capítulo, a quiénes afecta, cuál es la importancia de la proteína y el ejercicio de fuerza. Vamos a hablar de ejercicios simples para mantener pues una masa y funcionalidad eh, en los adultos mayores. Y vamos a estar tocando demás temas relacionados tanto a nutrición como a terapia física. Entonces, primeramente, a mí me gustaría comentarles qué es la sarcopenia. La sarcopenia es una condición que se caracteriza pues por una pérdida de masa progresiva. eh, y esto implica también pues lo que es la fuerza y la funcionalidad del músculo. Y eso ocurre de manera natural con el envejecimiento, ¿verdad? Pero también puede aparecer en adultos jóvenes si hay riesgos que tengamos, digamos, como inactividad, sedentarismo, que tengamos una mala nutrición, alguna enfermedad crónica. Todos estos pueden ser factores que pueden llevar también a la sarcopenia. Y aunque en muchas ocasiones se considera pues normal perder fuerza con los años, em, y pues esto no es tan, o sea, sí es cierto que se pierde em, fuerza, pero se puede prevenir, ¿verdad? Especialmente desde la parte pues de nutri y de ejercicio, ¿verdad? O terapia física, en este caso. Entonces, em, son cosas que se pueden como retrasar un poco. Em, La sarcopenia en sí no solo va a afectar lo que es el estado físico, sino que también se va a relacionar con lo que son riesgos de caídas, de fracturas. Incluso las personas pueden llegar a ser dependientes funcionalmente, ¿verdad? Si no logran tener pues esta independencia física, van a depender de otra persona para que los ayude con sus actividades diarias. Si están hospitalizados, ¿verdad? Ujú. em, y pues también deteriora lo que es la calidad de vida de la persona. Está. Entonces, ¿por qué perdemos masa muscular? Esto es muy importante. Em, el músculo tenemos que entender que está pues metabólicamente activo. Y vamos a tener procesos tanto de construcción como de desgaste, ¿verdad? A lo largo de toda nuestra vida. Pero con la edad, claramente ese equilibrio ya no es tan efectivo y excelente como cuando uno está más joven. Entonces, va a disminuir lo que es la respuesta del mismo cuerpo a los estímulos como son la comida o el ejercicio, y a eso se le llama resistencia anabólica. También vamos a tener reducción de lo que son las hormonas anabólicas, que para que sepan, las anabólicas son las que construyen como la testosterona, que también lo que ayuda es con la hormona del crecimiento y con el IGF-1, que eh, en un podcast pasado creo que lo mencioné con su otro nombre que se me acaba de olvidar, era Insulin Glucose Factor, algo así, era parecido a la insulina. Em, También la inflamación crónica de bajo grado favorece la degradación muscular. Y muchas personas mayores pues tienden a comer menos proteínas, ¿verdad? Y a moverse menos. Entonces eso puede ayudar a que se dé pues este aceleramiento de la pérdida muscular. También hay que tener en cuenta que, digamos, las personas mayores pueden tener problemas dentales, ¿verdad? Tienen menos apetito. La comida no les sabe igual, uno va perdiendo el gusto con la edad, entonces puede ser que sea más difícil para ellos comer proteínas y más sencillo consumir algún tipo de puré o algo así. Entonces, pues esta ingesta se reduce pues drásticamente, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, ¿qué sucede? Pues el músculo se va a ver más pequeño, más débil, va a funcionar menos. Y por eso, pues, desde la parte de Nutri, lo que se busca siempre es, pues, estimular, ¿verdad? La síntesis de proteína Ujú. y frenar la degradación. Desde la parte de Nutri, ¿qué les podría comentar que son estrategias para prevenir y tratar la sarcopenia?
Em, pues bueno, la ingesta adecuada, ¿verdad? Y distribuida de proteínas. Como les venía mencionando, el músculo necesita proteínas para mantenerse y crecer, ¿verdad? Pero no es solo que vamos a comer cualquier tipo de proteína ni, ni cualquier cantidad, ¿verdad? O sea, hay que saber que hay cantidades recomendadas para los adultos mayores que están sanos, ¿verdad? O sea, que se encuentran normal. Ujú. eh, una cantidad de 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo sería básicamente lo que se recomienda comer. Normalmente a las personas en general, la recomendación estándar que tienen es de 0,8 gramos por kilogramo de peso al día de proteína, Ujú. pero el envejecimiento, ¿verdad? Tiene eh, o sea, reduce pues esta eficiencia en la síntesis proteica y por eso requerimos un poquito más de proteína. Ahora, también cómo lo distribuimos durante el día, ¿verdad? No es que vamos a sentarnos en el desayuno y nos vamos a comer 8 huevos o 3 pedazos de carne, jamás. Eso hay que distribuirlo entre las comidas diarias, ¿verdad? Se recomienda que sean de 25 a 30 gramos en cada uno. Idealmente que sean proteínas de alta calidad, ¿verdad? Como lo son el huevo, la carne, el pollo, el pescado, ¿verdad? Todas estas. Em, y que sean proteínas de alto valor biológico, que son justamente todas estas que les mencionaba, pero también se pueden agregar lo que es la leche, el yogurt, el queso, las legumbres cocinadas em, con cereales, como lo viene siendo el arroz con frijoles. Es una legumbre y un cereal. Las legumbres y los cereales, como lo son el arroz y los frijoles, tienen una serie de aminoácidos que cuando ellos se juntan en un solo plato se complementan y forman una proteína. Entonces, por eso funciona un plato como este, como el arroz y los frijoles. También la proteína de soya y pues también si las personas hacen ejercicio pueden también consumir pues lo que es proteína, ¿verdad? Ya eh, eh, en el tarrito. Pero eso Como ya extra. depende. Exacto, esa. Ajá. Sí, no, de hecho te iba a decir porque es muy interesante, Ujú, siempre se habla, o bueno, en mi ignorancia con el tema de de la nutrición, se habla tranqui. mucho de la parte del arroz, nada más como un carbohidrato, pero Ujú, tiene como un efecto combinado con los frijoles, entonces, así como a nivel de... correcto. Sí, 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 no. De hecho, la, la gastronomía costarricense original, por decirlo así, Ajá. es súper, súper, o sea, tiene preparaciones que son muy completas realmente. El casado es una preparación súper completa. Tiene arroz, frijoles, carne, o sea, tiene de todo. Solo que ahora se ha perdido mucho esto, ¿verdad? Por eso Ujú. antes se veía que las personas eran como más sanas también, ¿verdad? Pero ahora con todo lo que son las comidas ultraprocesadas, que no se consumen este tipo de alimentos tanto, sino que solo se consumen pues carbohidratos que tal vez no tienen tanto valor nutricional, entonces pues hay muchos más problemas hoy en día, pero sí, claro, la combinación de arroz y frijoles es una super combinación que más bien que dicha que lo consumimos aquí así, de verdad que sí. Sí, Porque sí, digamos, la gente tal vez no lo pensaría de esa manera. Eh, Creo que uno nunca piensa en el arroz y los frijoles como una proteína, o no es como lo primero que se le viene a las personas en la mente. Y es porque por sí solos no son una proteína, pero cada uno de ellos tiene una parte de los aminoácidos esenciales que le hace falta al otro. Entonces es como si estuviéramos armando un Lego, ¿verdad? Lo que le hace falta a este lo tiene este y entonces ya se forma la proteína completa y ya eso sí el cuerpo lo utiliza como una proteína. Entonces sí claro. es bastante, bastante interesante y bonito eso. A mí me gusta mucho todo lo que es la parte alimentaria, de hecho, porque tiene muchas cosas interesantes que uno no pensaría, como por ejemplo eso. Entonces sí, Sí, no, no, qué chido. sí, 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 Mm. es súper, súper, súper chida. Em, Creo que todas las carreras de salud tienen sus cosas chidas que uno no, no se imagina en el día a día, pero, ajá. También, bueno, en todo eso que les venía mencionando, ¿verdad? Y que pues venía mencionando también a ti, José.
con lo de los aminoácidos también tenemos un aminoácido que se llama leucina, ¿verdad? Este es un Mm. aminoácido de los que se llaman pues esenciales, ¿verdad? Y es clave para activar una vía que nosotros tenemos que ayuda pues a la síntesis de las proteínas musculares. Entonces, eso pues, es muy importante en los adultos mayores que presentan pues esta resistencia anabólica que mencioné anteriormente. Ahora, ¿dónde se va a encontrar la leucina? Esa la vamos a encontrar en el queso, en la carne, en los huevos, tal vez en algunas legumbres, pero en estas fuentes es donde se encuentra más. Em, y pues también hay suplementos, ¿verdad? Pero eso siempre tiene que ir con acompañamiento de un profesional, ¿verdad? Entonces, ahí pues tenerlo clave, como clave más bien. Sí. También, una vitamina que es muy importante para la función muscular es la vitamina D, porque nos ayuda a lo que es la regulación de la fuerza, ¿verdad? Y pues a la coordinación. Y pues muchas personas mayores tienen deficiencia de esta, ¿verdad? Primero que nada, porque sabemos que los adultos mayores muchas veces no suelen salir tanto, entonces ya no tienen tanta exposición al sol, ¿verdad? Entonces la síntesis cutánea de lo que es esta vitamina se pierde mucho con la edad. Aparte de eso, dietéticamente no consumen fuentes que sean ricas en vitamina D, como lo son los pescados, muchas veces, pero hay menos aquí en Costa Rica que casi no se consume pescados. Em, bueno, huevos sí se consume bastante. eh, la leche que está fortificada por dicha, pues a veces por dicha es que sí es un alimento que consumen, pero no se, digamos, no se consume pues en tanta cantidad, pero alimentos que tengan una fuente eh, relevante para que eso sea pues, eh, para que cumplan con sus requerimientos normalmente. Entonces, em, lo que se recomienda es que tengan una mayor ingesta de estos, ¿verdad? De salmón, sardina, pescados que sean como grasosos, ¿verdad? Huevo, leche, que son los que les estaba mencionando, pero que sea fortificada con vitamina D, ¿verdad? Porque Claro. esta es la que va a tener pues la vitamina. Y si ya se sabe que la persona tiene deficiencia, pues ahí sí suplementar, ¿verdad? Em, Incluso, perdón, ajá, que te interrumpo. no, no, Yo tranqui. había visto un estudio que para deportistas, Ujú, la parte de ingerir como vitamina D, aunque no hubiera una deficiencia, ajá, hasta cierto punto era como beneficioso. Ahí en recomendaban de serio. 2000 a 6000 UI o IU, que son Ajá, como las unidades. Sí, que se veía mayor como mejor a nivel de la ganancia muscular y hablaban un poco que eso se debía más o menos como la reabsorción de calcio a nivel intestinal, ujú. como que eso se veía favorecido también. No sé si has escuchado como algo de eso, como ese lado. Realmente en un curso que estaba viendo hace poco, se hablaba como digamos de, claro, ¿verdad? Esa interacción de la vitamina D, el calcio intestinal y todo, ¿verdad? A nivel ya, pues, renal. Em, Tengo que buscar más al respecto porque nada más sé como cómo es el mecanismo, no sé cómo interacciona pues ya lo que es la suplementación, entonces sí tendría como Ujú. que revisar un poco más por esa parte. Pero está muy interesante, o sea, mm, creo que podría incluso Sí, ser como bueno ver como el estudio para ver, porque sí, está muy cool. Y si realmente o sea, le funciona a la gente, está excelente, porque sí sabemos que, claro, ¿verdad? Y vos me imagino que lo ves más, que cuando las personas están realizando ejercicio, pues sí tienen que cumplir pues con casi que todos estos requerimientos súper bien y pasarlos, porque a la hora de hacer ejercicio pues se pierde de todo, ¿verdad? No solo energía, que es lo que la gente pensaría, nos pierden electrolitos, se pierden eh, minerales, de todo, se pierden mientras uno está haciendo ejercicio, entonces hay que reponerlos, claramente. Entonces sí, está bastante interesante, la verdad. Muy cool. Más sí. bien algo que no sabía, que ahora ya sé. Sí, ahí de hecho, bueno, este va a ser el primer episodio de dos que vamos a hacer relacionados a la sarcopenia, entonces ya en Ujú, el otro lo vamos a ver y lo vamos a
podríamos hablarlo un poco más de ese estudio, si te parece, ¿verdad? Me parece súper bien. Súper, súper. Sí, no, súper. Y ya para hablar como un poquito más de lo que, digamos, para terminar como con la parte de Nutri, también quería hablar un poco de lo que eran los antioxidantes y antiinflamatorios naturales, ¿verdad? Em, Porque pues la inflamación crónica o que sea constantemente puede ayudar también al daño muscular. Entonces, si tenemos una dieta rica en compuestos antioxidantes, puede que nos protejan, ¿verdad? El tejido muscular. Entonces, ¿qué queremos incluir en nuestra dieta o en estas dietas? Frutas, verduras, pero que tengan colores intensos. Justamente lo mencionaba en un podcast pasado. Mientras se vea con más color, em, como rojito y, bueno, en realidad rojito, naranja, morado, pero hasta el verde. Mientras más color tengan las frutas y las verduras, más antioxidantes va a tener por lo general. Entonces, las moras, los arándanos, la espinaca, ¿verdad? Que son colores muy fuertes. Esto tiene bastantes antioxidantes. También en el jengibre y en el brócoli vamos a tener antioxidantes. Y pues también, ¿verdad? Se recomienda usar grasas saludables como el aceite de oliva, que ya lo he mencionado en podcasts anteriores, ¿verdad? Pero eh, hay que ver cuál es el tipo de aceite de oliva que se compra tanto para cocinar como para las ensaladas. También las nueces, las semillas, y ya que estos son ricos en omega 3. Entonces, sí tener como eso bastante en cuenta. em, Porque los antioxidantes son muy útiles tanto para sarcopenia como para los demás, ¿cómo se llama? Las demás partes del metabolismo del cuerpo. Entonces, sí, claro, ¿verdad? Súper recomendado incluir esto en nuestra dieta, más que se recomienda que uno al día consuma de 5 porciones entre frutas y verduras, y nosotros acá en Costa Rica a veces consumimos a veces dos. Se han hecho así como encuestas, ¿verdad? Y así, y nosotros consumimos muy poquitas frutas y verduras. No llegamos ni siquiera a la mitad, digamos, de lo que deberíamos estar consumiendo diariamente. Entonces, con los años, ¿verdad? Esto pues afecta aún más. Antes todavía yo creo que se comía más, o sea, creo que antes sí se comía más frutas y verduras, pero ahora nosotros no, y esto a largo plazo, digamos, nosotros no lo estamos viendo todavía, pero dentro de un par de años, pues yo sé que parecen como muy largos, pero uno es ese viejo, entonces, Bien. ujú, Entonces, ya a largo plazo sí, o sea, esto nos puede afectar bastante, entonces, pues tenerlo bastante en cuenta, porque sí, sí puede ser ahí como peligrosillo. no, sí, incluso, ahorita tal vez uno se siente inmortal, ¿verdad? Ujú, Es porque el cuerpo, mantiene la homeostasis al final de cuentas, y es porque ahorita está así correcto. como en el pic, ¿verdad? Ujú, Em, pero ya luego uno ya va a ocupar ahí. De hecho, uno ocuparía desde ya, irse preparando para esos momentos donde el metabolismo disminuya, donde las funciones se vayan degradando, y donde el cuerpo ya no le va a ser tan fácil como regular todos estos desajustes que uno está haciendo, ¿verdad? correcto. Súper, Con o esa sea. parte, perdón, con esa Ah, parte de sí. los antioxidantes, también lo que es la vitamina A, la vitamina E, la vitamina Correcto. C, o sea, son súper importantes. Incluso Todas todo esas, de hecho. de la vitamina B1, B2, B3. Es que estaba hallando Bioki, entonces ahí Súper, todo súper, eso, sí, yo. todo eso como que lo vimos un poco, y es muy interesante porque de hecho el arroz y la harina Son están fortificados. enriquecidos, ajá, Ujú, exacto, fortificados con B1, B2 y B3, ujú. que ayuda como para toda la parte de la energía, ¿verdad? Claro, súper Eh, importante esto. Ajá. ¿Y qué más vayas a decir? Sí, y que digamos, son súper importantes todas estas vitaminas porque, como lo decía, son antioxidantes y al final de cuentas esto favorece el control de los radicales libres, ¿verdad? Y los transforman en agua o en alguna sustancia no, como que no afecte a la síntesis o incluso a la membrana, no sé si se le diría membrana, pero de los
de las células erimatopoyéticas, ¿no? De la sangre. Ah, eritropoyéticas. Ajá, sí que son raras, Sí, son las que pero generan la sí, sangre, ajá. Bueno, los eritrocitos, son los glóbulos rojos, ajá, ajá. exactamente, los eritrocitos. Era, Y, ajá, ay, puchis. Eritropoyéticas, puchis, ya se me olvidó el nombre, bueno, ajá. Ajá. bueno, sí, esas mismas. Y Ujú, claro, evidentemente, en un punto donde se ocupa como favorecer el anabolismo, necesitamos que todo esté lo mejor posible, ¿verdad? ujú. Sin embargo, aquí es donde, perdón, No, 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 tranquilidad, dale, era hematopoyéticas. Ajá, todo bien. hematopoyéticos. Ok, ok. Hematopoyéticas, ajá. Sin embargo, aquí también es importante eh, saber que la nutrición es primordial. Sin embargo, si el cuerpo no tiene como las necesidades metabólicas o si no se expone a ciertas cargas, ¿verdad? Uno puede llegar a ingerir las dosis recomendadas de proteína, de carbohidratos, el control de lípidos, pero si uno no tiene la actividad física adecuada, esto al final de cuentas no va a haber como mayor cambio, ¿verdad? Aquí Claro. también tenemos que recordar que el músculo, todo el mundo lo ve como por su función primaria, ¿verdad? Que es nada más de mover el esqueleto y alcanzar cosas, desplazarnos, pero también es un órgano endocrino. Entonces, Ujú, con necesidades metabólicas, con capacidad de almacenamiento del glucógeno muscular. claro, Eh, muy importante, de hecho. entonces, entonces es sumamente importante porque, claro, nosotros llegamos y tal vez se nos reduce la cantidad de masa muscular, se van a reducir las reservas de glucógeno a nivel muscular, que las hepáticas se van a seguir manteniendo, ¿verdad? Y aquí es Ujú, importante recordar de que la glucosa es como el principal sustrato metabólico a nivel cerebral, ¿verdad? Que en dado caso de ausencia de glucosa, ahí es donde se llegan a utilizar la parte de los cuerpos cetónicos, pero que no es, o sea, no es como el sustrato primordial. Entonces, aquí es importante porque se puede ver cómo la disminución de la masa muscular nos puede llegar a tener afectaciones a nivel cognitivo, ¿verdad? ujú. Que es como una relación que tal vez uno no hace como a simple vista, ¿verdad? Pero sí es como importante de señalar. Sí, claro, no, de hecho, el cuerpo es súper inteligente, digamos, el cuerpo nunca se va a quedar sin energía. Y como vos decís, digamos, otra de las vías metabólicas es generar cuerpos cetónicos a partir de proteínas em, o grasas, ya que no se tiene, si no se tiene un consumo o si no se tiene, em, pues la glucosa, claramente, ¿verdad? O los carbohidratos. Em, pues sí, digamos, y si no tenemos las reservas de glucógeno, por ese lado sí tendría como em, esa parte mucho sentido, claro. Eso, claro, ¿verdad? En otras afecciones como las de diabetes, ¿verdad? Que de hecho ya se hizo hasta un podcast de eso. Súper Sí. también importante tenerlo en cuenta. Pero sí, o sea, es todo un tema. Y más bien desde la parte eh, de fisioterapia, ¿cómo se maneja lo que es la sarcopenia? Más o menos, o sea, ¿cómo podría uno tal vez manejar ese tipo de condiciones? No sabe. Vieras que, bueno, la sarcopenia como tal es una condición que a partir de los 30 años ya el cuerpo, o sea, empieza como en un estado ya de degradación, ¿verdad? Sí. Ya no está tan metabólicamente activo, ya no tiene como esa facilidad para la ganancia de masa muscular, de fuerza, tal vez esa pérdida más sencilla de grasa, ¿verdad? Bajar Sí, el índice claro. de grasa corporal. Entonces uno tiene que tomar eso muy en cuenta porque ya se va poniendo después de los 30 más difícil. Pero tal como lo Correcto. mencionaste antes, en terapia física se ve mucho la sarcopenia en pacientes encamados. O sea, en pacientes encamados,
que, digamos, en el caso de un adulto mayor que Ujú. podía tener una buena cantidad de masa muscular, ser físicamente activo, tener una buena dieta, pero llega, sufre una caída y por el mismo proceso fisiológico del cuerpo y tal vez la densidad ósea no es tan buena, se le genera una fractura de cadera y ya se estar en cama, o bueno, lo que se creía normalmente ya se estar en cama 2 meses, no se levante, esperemos y listo. Y a veces lo que pasa como tal no es tanto la fractura lo que mata o afecta a la persona, sino es como toda la inmovilidad que sufre. Exacto. Entonces, así es muy interesante eh, porque en mi última rotación, de hecho, personas que tal vez tuvieron, les hicieron un reemplazo de cadera, Ujú, que un reemplazo de cadera, bueno, se puede sustituir tanto la parte de la cabeza del fémur ujú. como la parte del acetábulo donde se coapta, ¿verdad? Entonces se ponen componentes metálicos y se le adhiere como al hueso. Ah, ujú. La cosa es que uno de los pacientes sufrió una infección, entonces le tuvieron que sacar Mm, los componentes. sí. Lo que pasó, y muy interesante porque yo no lo había pensado hasta que uno lo ve, ¿verdad? Es que tenía una cadera flotante, no tenía como ese componente donde pegaba, pero Ah, incluso en ese momento se le llegaron a hacer movilizaciones al paciente y movilizaciones activo-asistidas, que son que yo le ayudo haciendo una parte del movimiento y el paciente hace otra. ujú. Entonces, imagínate que de una persona sin cadera, se podría decir así, o sea, se buscaba que incluso en ese, como en ese caso tan extremo, siempre se moviera y es por lo mismo, porque Claro. sí, lo que no se mueve, en Se fisio se dice que lo que atrofia. ajá, se atrofia o se apelota, dicen los señores, ¿verdad? Ah, exacto. Entonces, entonces sí, lo primordial es siempre mover. Ya, hablando como en un caso más estándar, ¿verdad? Que es como lo que uno lo escucha más en adultos mayores, ya cuando van perdiendo fuerza y masa muscular. Lo importante es el entrenamiento contra resistencia. Sí, mucho entrenamiento contra resistencia. Intentar iniciar 3 veces por semana a cargas moderadas. em, Intentar no llegar a la fatiga, pero tampoco está mal, ¿sabes? Ujú. Pero trabajando con 2 repeticiones en reserva del punto de fatiga, se tienen casi que las mismas ganancias de masa muscular y de fuerza que llegando a la fatiga. Mm, Incluso al llegar a la fatiga, lo que puede generar son DOMS, que los DOMS es como esa sensación de sentirse mayugados, un nombre en inglés más bonito, ¿verdad? exacto. Pero sí, que eso al final de cuentas nos puede jugar en contra porque la persona no sentirse como fatigada, que es al final de cuentas lo que afecta a la contracción muscular. Ujú. Entonces la persona no va a hacer una contracción muscular en los siguientes entrenamientos tan eficiente, por lo cual el estímulo que va a llegar al músculo no va a ser tan bueno y no se va a poder activar toda esta vía que tú hablaste de mTOR y así. Claro, Entonces la síntesis de masa muscular no se ve tan efectiva. exacto. Entonces, ajá, dime, perdón. No, no, no. Ajá. Entonces. Entonces, así como tipo resumen, lo primordial es como iniciar, si en una persona que había sido sedentaria toda su vida, tiene 35 años, lo importante es iniciar en entrenamiento de contrarresistencia, Ujú. intentar que sean 3 veces por semana y que estando siempre como a 2 repeticiones en reserva de lo que es la parte de la fatiga. Es súper importante y súper necesario pues saber también estas cosas, ¿verdad? O sea, saber Sí, cómo pues se puede tratar desde el punto de vista ya más funcional, porque al final de cuentas son dos cosas que se complementan súper bien, ¿verdad? O sea, más en este tipo de casos. Pero yo creo que sí, ya por este episodio sería como lo que vamos a compartir y me parece que continuamos en el siguiente episodio, ¿te parece? sí, claro, me parece. Bueno, súper bien, entonces. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.